la cual utilizamos para diagnosticar ecográficamente, ¿sí? Esta va de una escala del 1 al 6, desde la glándula tiroidea normal hasta el nódulo maligno. Aquí se pueden obtener características como un nódulo hiperecoico, isoecoico y pericoico. También se pueden observar características de vascularización, de calcificaciones y alguna otra característica de los nódulos. Materiales y métodos. El estudio estuvo enmarcado en una investigación de carácter descriptivo donde se dieron las patologías tiroideas más comunes diagnosticadas por medio de la evaluación PAF, para así poder establecer la frecuencia en cifras absolutas y relativas. Esta caracterización estuvo acompañada por un estudio de campo, donde se permitió la colecta de datos de interés desde la historia clínica correspondientes a los pacientes asistidos en la consulta de endocrinología del Hospital Oncológico del Táchira. También fue de forma transversal, ya que se eligió un periodo específico para el estudio, es decir, el año 2015, aun cuando la toma de muestras fue de junio a noviembre del mismo año. La población estuvo conformada por 105 pacientes que acudieron a la consulta de endocrinología del Hospital Oncológico del Táchira, con una muestra intencional de 58, quienes contaban todos con los datos clínicos correspondientes en el tiempo seleccionado. Para la intención de recolectar la muestra, tuvimos los métodos de observación y el instrumento de recolección de datos, el cual estaba constituido por nombre, apellidos, edad, género, características clínicas del nódulo, clasificación TIRAX, categoría y diagnóstico. Una vez dispuesta la consulta, se procedió a realizar examen físico y a observar los estudios de imágenes, es decir, la ecografía, más que todos en aquellos donde se encontraba alguna anomalía. Obviamente, este estudio había sido pedido en consultas anteriores. Seguidamente, una vez dispuesta la consulta, la médico especialista con criterio médico dispone a hacer la PAF con un transductor lineal con el cual identificaba la lesión y luego, con previa asepsia del área y anestesia local, introducía la aguja, sería la punción de aspiración con aguja fina, con una inyectadora de 20 cc. Haciendo movimientos de vaivén, entrada y salida, con presión negativa y succión. Se obtiene la muestra y posteriormente el grupo de citotecnología, junto con el citotecnólogo y el patólogo, extiende la muestra en láminas portaobjetos y procede a colorear con una tinción rápida llamada hemacolor, para así referir la suficiencia de muestra en el material. Una vez las láminas preparadas, se llevan a observar al microscopio, buscando celularidad, disposición celular, detalles nucleares y citoplasmáticos, fondo de la lámina y presencia de otros elementos. Resultados. En aras de determinar la frecuencia de casos de patología tiroidea con punción aguja fina por género y edad en los pacientes abordados en la consulta de endocrinología del Hospital Oncológico del Táchira durante el año 2015, obtuvimos una frecuencia de patologías tiroideas mayor en el género femenino con un 93% de todos los casos. En edades comprendidas de 51 a 55 años con un 22,4%, seguido por 56 a 60 años con un 19% y de 36 a 40 años con un 15,5%. En una frecuencia mayor en rangos de edad de 36 a 60 años. Lo que son cifras similares a las de Salazar y Prieto, quienes en su estudio reportaron el 98% de las lesiones tiroideas en género femenino, en una frecuencia mayor en el grupo de edad de 30 a 53 años, muy parecidas al nuestro, que fue de 36 a 60. Definiendo la ubicación anatómica de los nódulos de los pacientes asistidos en la consulta, tuvimos un mayor porcentaje para el lóbulo derecho, con un 65,5%, seguido por lóbulo izquierdo con un 31% y finalizando con el istmo con un 3,4%, lo que son datos análogos a los de Salazar y Prieto, quienes reportaron en su estudio la mayoría de los nódulos tiroideos en el lóbulo derecho con un 78,6%. Ahora bien, en cuanto a las características clínicas de los nódulos tiroideos según su tamaño, dado en medidas de tendencia central y dispersión, tenemos un promedio para diámetro mayor de 20,2 milímetros con un valor mínimo de 6 milímetros y un valor máximo de
70 milímetros. Y un promedio para diámetro menor de 12,4 milímetros con un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 30 milímetros. Destacando la evaluación de función en todos ellos, ya que en nuestro estudio se realizaron función-aspiración con aguja fina en nódulos menores de 1 centímetro. Asimismo, a los 58 pacientes que se les realizó PAP, según la clasificación TIRAX, para el nódulo tiroideo obtuvimos el mayor porcentaje en TIRAX 3, que es nódulo compatible con benignidad, con un 71%, seguido por TIRAX 4A, que es nódulo indeterminado, con un 22%, y TIRAX 4B, nódulo compatible con malignidad, con un 7%, en contraposición a los hallazgos de Fernández, quien tuvo su mayor proporción en escala de TIRAX 4 con un 48%. Asimismo, la clasificación de las patologías benignas y malignas según la clasificación Bethesda arrojaron los siguientes resultados. Para patologías benignas, un 81,03%, para muestra diagnóstica o no diagnóstica o insatisfactoria, un 8,62%, para tipias de significado incierto, neoplasia folicular y resultado maligno, 3,45%. Vale acotar que no tuvimos diagnóstico presuntivo de cáncer, lo que son cifras o resultados alentadores, ya que Guerrero y colaboradores en su estudio señalaron el 56,25% de los resultados en muestras insatisfactorias, la mayoría no ecoguiadas ni asistidas en el mismo momento. Asimismo, las patologías benignas se vieron representadas por hiperplasia con un 58,82%, quiste con un 17,65% y la asociación de ambas con un 15,69%, con una suma total de 92,16% para patologías benignas. Para neoplasia folicular obtuvimos un 3,92% y para malignas, quien lo determinó el carcinoma papilar con un 3,92%. Aquí excluimos a 7 pacientes cuyos 5 fueron resultados insatisfactorios y 2 de otitis de significado incierto. En mayor proporción a los estudios de Guerrero y colaboradores, que obtuvieron el 34,38% de lesiones benignas en su estudio. A diferencia también de que reportaron una sola neoplasia folicular, un quiste tirogloso con transformación en diagnóstico presuntivo de cáncer y un positivo para malignidad diagnosticado como carcinoma papilar. En cuanto a la clasificación Bethesda y nuestros resultados, trajimos algunas imágenes referentes del libro. Como son para resultados benignos, tuvimos la hiperplasia más quiste, tenemos un extendido citológico constituido por un grupo de células foliculares con núcleos ovoides, abundante citoplasma y un fondo hemático. Para tipias de significado incierto tenemos un extendido citológico constituido por células foliculares atípicas con ciertos cambios nucleares muy particulares, como son aumento del núcleo, presencia de pseudoinclusión nuclear y algunos nucleolos prominentes. Estas células son atípicas pero benignas, porque ya que no cumplen con los criterios suficientes para catalogarlas como malignas. En la neoplasia folicular obtenemos un extendido citológico constituido por una placa de células foliculares, donde en algunos casos se encuentran formando folículos, como lo observamos aquí. Como ya se dijo, como lo dijo mi compañera en la teoría, lo normal es un folículo tiroideo con las células a la periferia y dejando un fondo central. Por último, para el resultado maligno, tenemos un extendido citológico de células foliculares atípicas, con núcleos irregulares, es decir, de distintos tamaños, junto con una célula gigante multinucleada acompañada de una monocapa de células tumorales. Conclusiones. Las patologías con formación o predominio de nódulos siguen presentes en la región tachirense, con 58 casos diagnosticados en la patología en la consulta de endocrinología del Hospital Oncológico del Táchira. En grupos de edad más frecuentemente afectados, correspondientes de 51 a 60 años con un 40,4%, predominando en todo el estudio el género femenino con un 93%. Del mismo modo, la ubicación de los nódulos predominó el lóbulo derecho con un 65,5%, cuyo tamaño promedio para diámetro mayor fue de 20,2 milímetros y para diámetro menor de 12,4 milímetros.
resaltando que dicha técnica y dicho estudio permitió la evaluación diagnóstica de nódulos menores de 1 centímetro. La PAF con control ecográfico sigue siendo un procedimiento diagnóstico fiable para la patología tiroidea, al cual no se le ha dado un amplio y efectivo uso correspondiente, a pesar de que es un método sencillo que, guiado por imágenes, puede minimizar considerablemente el número de insatisfactorios, como ocurrió en nuestra investigación. Se concluye entonces que de los 58 pacientes bajo estudio, a 47 se les dieron un diagnóstico confirmado, de ellos benignos 92,16%, a predominio de hiperplasia con un 58,82%. Los malignos estuvieron representados por carcinoma papilar con un 3,92% y dos neoplasias foliculares que ameritan la extracción del nódulo y el estudio histológico del mismo. Como recomendaciones, desarrollar, afianzar y establecer el uso de la PAF. Desarrollar, afianzar y establecer el uso de la PAF ecoguiada y asistida en el mismo momento para el diagnóstico de nódulos tiroideos, pues sigue siendo un método fiable, sencillo y económico para el abordaje de los pacientes y para una alta confiabilidad diagnóstica. Insistir en el trabajo en equipo es razón vital del acompañamiento del patólogo y el citotecnólogo al momento de realizar el procedimiento, pues un buen extendido y una fijación inmediata permitirá obtener mejores resultados, y en tal caso de que no sea así, se puede hacer allí mismo de nuevo la punción y obtener un nuevo material. Fortalecer el uso y la familiaridad de las tinciones rápidas, en nuestro caso la tinción Hemacolor, para la evaluación inmediata de la suficiencia celular de los extendidos citológicos, para así poder establecer la satisfactoriedad de la muestra, y de no ser suficiente, pues se hace una nueva función. Propiciar el apoyo de otras instituciones, como sería la Universidad Nacional Experimental del Táchira o la Corporación de Salud, para la consulta de funciones tiroideas ecoguiadas y asistidas en el mismo momento dentro de tan prestigiosa institución como lo es en el Hospital Oncológico del Táchira, punto de referencia regional en la lucha contra el cáncer. Bueno, muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Gracias. Presentación, se abre entonces el proceso de discusión. La damos primero. Tiene el honor. Sí, bueno, la verdad que me gustó el trabajo. Es un trabajo muy sencillo sobre lo cual hemos estado desarrollando nuestras prácticas, y pues para nosotros también es importante este trabajo de investigación porque forma parte de nuestra evaluación. En realidad viene además a complementar el conocimiento que ustedes puedan haber adquirido durante estos años de estudio y desarrollar la parte científica, ¿no? que es tan importante al final y que debe estar presente en todo lo que hacemos. Sigue un método científico de investigación. Decía al principio que la parte del marco teórico, bueno, pues lo teníamos que arreglar exactamente, que nos podíamos reunir para mejorarlo, pero en realidad la parte de la discusión, las comparaciones con otros estudios, me parece que sigue un margen, un hilo de investigación con el método científico descrito. Yo solamente quiero añadir que como recomendación final podríamos colocar que hacen falta otros estudios a más largo plazo, porque si nos damos cuenta que fue un estudio hecho a corto plazo y fue una muestra muy pequeña. Normalmente deben tener una significancia estadística que no se discutió aquí porque pues, es un estudio exclusivo. Sin embargo, vale la pena que coloquemos esto como base para desarrollar otros estudios de investigación en donde se correlacionen además
los hallazgos quirúrgicos para complementar la citopatología hecha. Yo no tengo preguntas, así que la felicito. Gracias. El siguiente. Ante todo felicitarlas, de verdad. Ante todo felicitarlas porque el trabajo se ve, o en el trabajo se evidencia dedicación, ¿sí? De verdad que se evidencia dedicación. Uno ve una marcada diferencia de esta carrera con otras carreras de la universidad y la dedicación que tienen los estudiantes al momento de desarrollar sus productos, ¿sí? De verdad que lo puedo decir con propiedad. En cuanto al trabajo como tal, tampoco tengo preguntas, ¿sí? De verdad que no, porque las preguntas, como dije, yo se las hice en su momento, pero sí algunas acotaciones. Aun cuando el trabajo es descriptivo y el trabajo tiene una muestra intencionada, me encanta el hecho de cómo se lleva el proceso metodológico. Sí se está haciendo realmente una presentación, análisis y discusión de resultados. Eso es muy adecuado y pertinente en cualquier trabajo. Se evidencia el manejo de muchos indicadores. Como bien lo dice la doctora, a futuro, aun cuando puede seguir siendo descriptivo, lo ideal sería ampliar una muestra, no a una muestra intencionada, sino una muestra probabilística, donde tenga un nivel de significancia y un error que permita hacer inferencias, y no solamente en el municipio de San Cristóbal, sino en el estado. A veces la gente cree que porque la muestra es muy grande y en el municipio es mejor el trabajo. No, preferible tener una certificación más a nivel de todo el estado que permita tomar inferencia a nivel del estado y no solamente en un municipio. Conocí un doctor que pensó que se la estaba comiendo por el trabajo porque hizo una gran cantidad o aplicó una gran cantidad de instrumentos, pero la diferencia es igualita, hermano. Solamente puedes inferir en el municipio porque no tomaste más allá. ¿Sí? Es la única acotación que digo yo en cuanto a la parte estadística que podría o que permitiría como investigadores hacer inferencia a todo el estado. Por lo demás, espectacular. Me encantó el dominio, cuando están asustados, me encantó el dominio a nivel de lo que es el manejo adecuado de indicadores. No todo el mundo maneja adecuadamente los indicadores y mucho menos no todo el mundo tiene la capacidad de poder difundir la información. De verdad, eso es algo muy importante y una competencia ya no solamente en el conocer, no solamente en el hacer, sino en el ser, en la actitud. Eso es lo que nos marca como profesionales a nosotros. Podemos saber mucho, pero si no sabemos transmitir y difundir, el conocimiento se nos queda solo para nosotros, pero pocas veces lo compartimos. Estoy bastante complacido, de verdad que sí. ¿El doctor Betty? ¿Quieren preguntas, Rino? Yo empiezo. Déjalo quieto, sí, un trabajo que fíjense, todavía hay mucho que contar, mucho que mostrar, mucho que vivir, ¿no? Yo sé que ellas tienen una vivencia muy particular, porque ellas formaron parte de un servicio comunitario y formaron parte entonces de una tesis, ¿no? Este es un tema bien, de repente, nos guste o no, ellas terminaron enamorándose de este tema, ¿sí? Entonces quisiera, como pregunta, yo se voy a hacer preguntas, pero una es esa, es cómo fue esa vivencia, que no la tenemos plasmada en el trabajo, pero fue una vivencia de momento, ¿sí? Con los pacientes, ¿sí? De la aceptación del método. Otra pregunta, la importancia de ese equipo multidisciplinario, ¿sí? Lo podemos plasmar, lo podemos decir, lo colocamos en 4 líneas, pero si estuviéramos convenciendo ahorita al equipo de Corposalud, a los directivos de la UNED, ¿verdad? ¿De qué es ese trabajo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo animamos a que de verdad vendemos la idea? ¿Cómo vendemos la idea? Eso sería.
Ya va, que hay más. Ah, ok. Pero ya que me pongo por lo menos dos. Soltamos todo. Ah, bueno. Bueno, en cuanto a la aceptabilidad del paciente, nosotras en nuestro servicio comunitario teníamos una charla anterior a la consulta, porque como deben imaginar al momento de entrar a la consulta, eso de que van a meter una inyectadora en el cuello y un susto horrible, nosotros hablamos con el paciente y le decíamos, o sea, es un método súper rápido, no va a doler, te van a colocar anestesia local, tienes que estar totalmente tranquilo. Aún así el paciente se abría totalmente a contarnos toda casi que su vida y a decirnos que había sido punzado no sé cuántas veces y la mayoría no había sido con anestesia, entonces que cómo iba a ser todo este proceso. Entonces se le explicaba que se iba a llevar anestesia y que aparte iba a estar de aparte de nuestro grupo, un citotecnólogo y un patólogo presente para obtener la muestra y revisarla, observarla una vez en el microscopio a ver si había suficiencia de material. En tal caso de que no hubiese, se volvía a hacer la punción rapidito, se obtenía nueva muestra. ¿Para qué esto? Para que se llevaba la muestra, no la revisábamos ni nada y en 15 días volvía la paciente con el resultado. Fue insatisfactorio, no tuvimos. Entonces hay que volver a punzar, volver a todo ese trabajo, porque es un trabajo. Más que todo en eso nos enfocamos nosotras, en esa confianza con el paciente, que ellos se sintieran bien al momento de entrar. Ajá. Y si tuviésemos que ir a Corposalud a hablar, ¿por qué este método es tan importante? Primero porque es poco traumático, ¿sí? No es lo mismo realizar una biopsia, no es lo mismo hacer una biopsia, que es tan traumático, abrir la incisión, hacer un corte del órgano, a una punción que es lo mismo que una biopsia. Y es un método tan sencillo, ¿sí? Poco invasivo, sencillo y además que es de bajo costo. No es lo mismo hacer una PAP que el precio de una biopsia. Además que nos da una efectividad diagnóstica más rápida y quizás más certera. En algunos casos podría ser. Y además que se puede hacer ambulatoriamente y cuantas veces sea necesario, se puede volver a pinchar. Mientras que para la biopsia hacer la incisión y eso no es tan y juegan el mismo papel. Fíjense, tres consideraciones más, ¿no? La tasa de insatisfactorio sigue bajando, ¿no? Son consideraciones muy importantes, En ¿no? comparación con Aquí lo otros tenemos a 8, estudios. pero ya estamos abriendo que ya van más de 100 pacientes y ya está bajando a 5, ¿no? Y ahí seguimos, y es este trabajo en conjunto y continuo Que se va a normalizar. Claro. Lo más importante es lo escogiado y lo asistido, porque sin eco, entonces, como en el caso de la referencia local, que no fue ni asistido ni escogiado. Y tuvieron la mayoría de las muestras, más del 50% con muestras insatisfactorias. 56%. Y que la técnica se va mejorando. Sí, cada año. Y cada vez vamos implementando otras modalidades que nos hacen posible que la cobertura sea diagnóstica. Aunque, sin embargo, no puede ser tomada en cuenta como un diagnóstico definitivo. Siempre la función tiene un valor por debajo, y aquí está el doctor que lo corrobore, que por debajo, o sea, es orientador. La última palabra la tiene el patólogo cuando tiene la pieza operatoria enfrente. Pero nos puede ayudar Y nos disminuye las intervenciones. cirugías innecesarias, nos puede dar un margen de tiempo para observar el comportamiento de ese nódulo y es un margen de tranquilidad para el paciente y para el mismo médico. Entonces, pues sí, es muy positiva la realización, como tú dices, que es fácil y de bajo costo. ¿Ustedes se dejarían usar? Sí, es necesario. Solo si es necesario. No para ser de modelo. ¿Tenías otra pregunta? ¿Alguna otra? No, la otra observación era, estamos pulsando, y lo demostramos aquí, ¿no? Nódulos menores de 1 centímetro. Entonces, qué importante, ¿no? Nódulos que todavía no ha dado
una sintomatología por palpación y pudiera o no tener unas características asociadas ecográficas sospechosas o de malignidad. Claro, Y se está llegando ahí. que la bibliografía anterior, como del 2012 hacia atrás, dice que se usan son nódulos mayores de 1 centímetro. Mire que nuestra investigación fue con nódulos. Pudimos demostrar que sí se podía usar mayores de 1 centímetro. Porque Hacer eso no prevención. podía, Ahí la pregunta, última. Relación. ¿Qué podemos sacar de la conclusión en la relación entre TIRRA y el diagnóstico benigno? ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos el mayor porcentaje en clasificación TIRRA, ¿cuál fue? Sí, 3. 3. 3 indica Nódulo compatible con benignidad. benignidad. Y nuestro mayor criterio diagnóstico, Fue ¿Beta? resultado benigno. benigno. Común, 93% de todos los casos. ahí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer en correlación entre esa clasificación ecográfica y la clasificación citológica, que tuvimos? que está correcto. En realidad sí está correlacionado, porque tiene mucho que ver los dos resultados, están acordes a lo que se dio. Pues. Y sin el ecotiroideo no se puede usar, es donde se ven las características del nódulo. Entonces tenemos poca todavía, para este trabajo poco número, ¿no? Pero nos están dando los resultados de acuerdo a la clasificación propuesta, tanto ecográfica como su corroboración y clasificación diagnóstica. Muy bien. O sea que el estudio ecográfico podríamos decir que tiene especificidad, sensibilidad. Sí, es muy Y importante. el estudio psicopatológico también, psicológico también. No, eso no lo presentamos y podríamos haberlo desarrollado. Pero claro, una muestra pequeña. Sí, y necesitamos la biopsia. Sí, Y necesitamos la biopsia para Sí. poder desarrollar el... pero eso puede ser parte de otro estudio. Claro, Porque claro. sí, tenemos otra razón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo le agradecemos unos minuticos, que nos den unos minutos para sacar las notas y el veredicto. Dulce no.